aquí en un nuevo vídeo y como habéis leído voy a estar pasando el Reino Dorado utilizando tan solo una marcha. Estoy grabando el audio después porque no sabía cuántos intentos pues me iba a llevar, pero bueno, aquí estamos seleccionando. He seleccionado de Scipio con Sille, que es la mejor marcha que tengo ahora mismo, o la que mejor resultados me ha estado dando por lo menos en KVK. Y bueno, he decidido utilizar esta marcha básicamente porque Scipio mete muchísimo daño y porque la reducción de daño de habilidad que tiene pues sí me gusta mucho. Sé que mucha gente pues no lo recomienda para nada, pero bueno, para mí es bastante útil. Así que pues bueno, aquí estamos en el primer nivel. La idea era pues empezar a hacerlo todos los niveles, matando pues todos para intentar fortalecer la marcha y luego ya después pues ir únicamente a matar a lo que era, a lo que son los jefes y ya. Así que bueno, aquí estamos pues matando a los esbirritos. Y bueno, ya solo queda. También estoy intentando pues lo que es abrir todas las casillas de niebla, por lo menos al principio, para intentar conseguir curaciones en todas. Aquí lo pongo en la marcha de atrás, me parece que por alguna de las reliquias que he recogido. Y bueno, este nuevo pues Reino Dorado a mí me gusta menos que el anterior, básicamente porque ya la curación a mí aquí no me gusta nada. Aquí es pues bastante peor. Me gusta más potenciar el daño que lo que es pues meterle la curación. De hecho la intento esquivar porque cuando la cojo como que las marchas me parecen más débiles. Entonces pues bueno, aquí he estado leyendo un poquito todas y decido coger esta. Hemos tenido la suerte de que sale aquí una de las cabañas del sanador, así que pues nada, ya vamos con la marcha a tope. Y bueno, en este reto sí que estoy cogiendo o voy a coger lo que son las cabañas que te dan una marcha y las voy metiendo y demás. Si queréis, a lo mejor en futuros retos puedo intentar no coger ninguna y hacerlo únicamente con una marcha sin meter ninguna otra marcha que sea auxiliar. Así que pues bueno, queda en vosotros pues futuros retos que me propongáis y demás, tanto de este evento como de cualquier otro. Y bueno, voy a intentar pues traer diferentes retos, sobre todo con este que, pues bueno, se pueden hacer diferentes cosas, pero si no, pues ponerme cualquier cosa en los comentarios y lo intentaré traer. Y bueno, aquí pues nada, avanzando, quitando un poquito más pues todos los esbirros y recogiendo pues la mayor cantidad de oro de esto posible, pues porque cuanto más oro que tenga, mayores posibilidades de comprar curaciones y demás va a ser. Aquí ya vemos que la marcha va un poquitín fastidiada. Se nos ha puesto ya en amarillo después de este. Así que pues bueno. Como os he dicho, sí que vamos a coger los refuerzos. Y cojo a Escipio porque es el que tengo con mejor equipamiento. No sé si influye o no, pero algo me dice que sí. Y aquí como estáis viendo pongo las marchas que nos van dando delante para que mi marcha principal pues aguante un poquito más y esa marcha que tengo puesta pues tome el daño que estamos recibiendo. Aquí como estáis viendo tengo mucha suerte y salen dos cabañas, con lo cual vamos de nuevo con las dos marchas a tope, con lo cual es muy bueno eso. Y nada, es como si estuviésemos empezando de cero los nuevos niveles, pero ya con las bendiciones que tenemos. Así que pues nada, vamos a seguirle dando. Sí que con una marcha, pues bueno, va a tardar un pelín más, pero bueno, sí que cogiendo un poquito de práctica y demás se puede llegar a hacer con una marcha pues más rápido. Sí que este pues creo que era la primera vez que salía o la segunda este evento, ya que no ha sido esta semana, ha sido antes. Creo que era pues la primera vez o la segunda, como he dicho, que salía este nuevo evento, entonces estaba un poquito de a ver qué me iba a encontrar, qué habilidades usar y demás. Como estáis viendo ahí ya tenemos otra cabaña, la reservo siempre o lo intento hasta el final, una vez que ya hemos hecho el jefe, para ir al siguiente nivel con la mayor cantidad de vida posible. Y como veis estoy tratando de limpiar pues todos los pisos, matando pues la mayor cantidad de esbirros, para obtener pues las más reliquias posibles y así pues fortalecer más las marchas.
Si queréis, ya lo dejo pues para futuros vídeos, puedo intentar hacer pues como una guía de este evento para cómo pasarle más rápido y demás y cómo asegurarle que pues pasarlo de un intento si es que seguís teniendo problemas una vez que lo han enviado. A mucha gente le gusta más así, a mí me gusta menos, me gustaba más antes, pero bueno, aquí ya estamos terminando el tercer piso. Aquí le intento reservar básicamente pues para que no me le maten porque no tenía pues otra marcha o una reliquia para revivirle y así pues bueno, al utilizar aquí las cabañas pues me lo curo a tope. Así que pues nada, es como una pequeña estrategia que decidí seguir. Ya hemos pasado pues los 3 primeros niveles, conseguimos la primera recompensa de este evento y bueno, lo que me centré en comprar aquí eran básicamente las sanaciones y lo que me reducía y hacía más daño. Empiezo normalmente por sanaciones, después por hacer daño a los esbirros y luego me gustan mucho los de reducción, ya que yendo con una única marcha se nota bastante. Y bueno, aquí ya vuelvo a meter de nuevo la marcha una vez que ya se ha curado, de nuevo para que me vaya tanqueando y demás y no pues no tomemos el daño todo en mi marcha principal. Aquí nos sale otra cabaña que bueno, intentaré hacer lo mismo, ponerlas todas en la primera fila y que vayan pues tomando el daño de los otros esbirros. Así que nada, vamos a seguir pues pasándonos estos niveles. Y nada, siempre intentando que mi marcha, que es la marcha más fuerte, vaya atrás, reciba menos daño y esté más tiempo pegando, así pues en la segunda fila. Con este tótem que acaba de salir, no me he acostumbrado todavía a que pueda curar la marcha que tenga menos. Entonces igual estaréis viendo algún pequeño fallo en lo que es a lo largo del vídeo de que no las uso para curar, las dejo ahí, se me olvidan, pero bueno, queda pues ir probando a usarle y demás en futuros vídeos si queréis, perfeccionando esto, a ver en cuánto tiempo lo puedo hacer con una única marcha o cómo lo puedo hacer ahora más rápido ahora que han metido el cambio, porque tengo otro vídeo en el que hice pasándome el reino dorado en el menor tiempo posible, pero era anterior al cambio y muy poco tiempo después, creo que 1 o 2 reinos dorados, metieron este cambio, con lo cual pues bueno, decidí intentar esto. Así que pues nada, aquí pues estamos eligiendo más bendiciones, como he dicho, intentando ahora fortalecer las marchas. Así que nada, ya vamos con el siguiente guardián, jefe. Y nada, ya estamos terminando pues lo que sería el guardián número 5. Y bueno, aquí decido hacer lo mismo que antes, retirar la marcha pues para que no muera, porque ya estaba en amarillo y como con las cabañas se curan, pues eso, la idea era volver a recuperar la marcha a tope pues con esta cabaña. Así que pues no, ya están curadas las 3 marchas. Aquí sí que me acordé, le utilicé, pero a lo largo del vídeo sé que hay varias veces que se me olvida, así que cosas que perfeccionar para próximos vídeos. Así que nada, vamos a seguir limpiando el piso. Aquí todavía pues voy limpiando el piso entero para seguir fortaleciéndolas, pero luego cuando voy avanzando no me gusta porque ya sobre todo estos morados pegan muchísimo. Que bueno, esto también es una recomendación, os hago aquí un pequeño resumen de cómo lo hago yo muy fácil. Es hasta el piso 7, le limpio entero, cojo todas las bendiciones y pues intento limpiar todo para que vaya encontrando cabañas. Y si no, pues luego ya una vez después del piso 7, solo voy a lo básico, a coger las reliquias y algún cofre. Y pues nada, intento de poder desbloquear la mayor cantidad de niebla, pero sin tener que atacar a esbirros. Básicamente para pasarlo más rápido, como ya las marchas hasta el piso 7 normalmente ya están fortalecidas, pues no me hace falta mucho más. Así que pues, y como estáis viendo ahí en las reliquias, pues, buscar sanaciones y cosas que debiliten al enemigo. Aquí he utilizado una reliquia que lo que hace es reducir el daño que tomamos, pues para no debilitarme demasiado, ya que pues bueno, tampoco tengo demasiadas reliquias de curación y demás, así que pues nada. Aquí como veis igual tardo un poquito en decidir cuál cojo,
ya que, pues bueno, como era la segunda vez, me parece, de este evento, no tenía pues lo que eran, o no sabía realmente qué era lo que hacían, porque la primera vez fui a pasarlo, me tocó pues hacerlo varias veces, porque como no me había acostumbrado todavía a lo que es este evento, pues me costaba un poquito decidirme por cuál usar. Y bueno, nada, vamos a seguir aquí matando esbirritos. En estas primeras no, o en los que son hasta morados, no suelo retirar la marcha que se vaya a curar porque no suele morir. Entonces, bueno, con las cabañas pues se va regenerando. Aquí de nuevo tenemos otra para reclutar una tropita más. Y nada, vamos a seguir limpiando lo que es ya este piso 7 y pues a llegar pues ya a lo que sería la segunda recompensa y a conseguir el piso 8. Seguimos limpiándolo y como os he dicho, intentando limpiarlo entero, buscando sobre todo obtener una cabaña por nivel, que es lo que una de las cosas primordiales, creo, ya que te curan muchísimo. Y bueno, una vez que ya estaba consiguiendo pues más cabañas, que tenía más tropas, la verdad que se volvía algo fácil. No aguanté lo mismo que las tropas que uso yo, pero bueno, se volvía facilillo. Y entonces, pues por eso os digo que si en un futuro vídeo queréis que intente sin tomar ninguna tropa auxiliar ni alguna cosa de estas, pues lo puedo intentar, porque me gusta así hacer algún reto de estos. Aquí cogí capacidad de tropas más que nada por las cabañas, cuando no llego hasta que no me debilito y demás, pues me gustaba simplemente tener un poquito más de lo que serían tropas para hacer un poquito más de daño. Aquí dudaba entre si debilitarle o no debilitarle, pero como solo tenía uno, al final no lo usé. Y bueno, aquí ya como veis, ya no hago los morados, básicamente porque esos ya meten muchísimo. Una vez que vamos avanzando, pues se nota bastante. Aquí utilizo una curación para poder comprar pues más reliquias. Y pues nada, me centro en las que hacen que tome menos y en las curaciones. Aquí pues nada, elimino las reliquias para poder tomar otras y sigo comprando la sanación. Ya como no me queda oro, pues tomo el cofre y paso al siguiente. Así que nada, ya estamos en el piso 9. Y aquí ya lo que intento no es matar tantos esbirros, sino que es encontrar pues al jefe, me parece, lo más rápido posible. E intento pues limpiar primero siempre los esbirros verdes. ¿Vale? Aquí nada, ni recoloco las marchas ni nada porque la verdad que lo quería hacer con una marcha, quería no morir, pero tampoco quería tirarme una eternidad haciendo este evento. Así que pues nada, sí que podría haber sido mejor si hubiese puesto las marchas para tanquear y demás, pero bueno, ya pues no quería ir perdiendo tampoco demasiado tiempo, ya que ahora mismo vamos por 13 minutos, así que es un poquito bastante, la verdad. No sé si duraría al menos como unos 28 minutos, me parece que dura el vídeo, así que pues sin o una cosa así, me parece. Aquí, pues nada, también intenté utilizar esas ventajas para no tener que atacarles, pero no tuve mucha suerte ya que me bloqueó otro. Así que, pues bueno, vamos a ver si tenemos suerte y salí debajo. Y justo salió, y así que nos lo ahorramos. Aquí ya sé que le debilito porque no he encontrado ninguna cabaña de curación. Entonces, pues le ataco para que pierda un poco de vida y no tomar pues tanto daño. Aquí, bueno, sí que puse en primera línea y nada. Al final, pues lo que me gusta más es potenciar el daño de habilidad. Aquí nada, utilizo las de curación pues para poder coger todo lo que tengo por ahí, abrir alguna que otra de esos cofres que decía que tenía más reliquias y bueno, ver qué nos va saliendo. Ese que nos acaba de salir ahora mismo de Esbirro Jefe puede llegar a ser bastante útil, sobre todo cuando hay torres, cuando hay veneno y demás, me gusta. Aquí hemos tenido suerte de que justo antes de pasar el paso, de pasar al siguiente nivel, pues nos aparece unas cabañas, que básicamente está siendo clave en esto. Sin las cabañas, pues creo que sería bastante más difícil. Ahora curan bastante más que antes, o es una sensación mía. No me acuerdo exactamente de los stats, pero me parece que ahora curan más. Así que nada, ya vamos avanzando.
por este nivel 10, ya en la mitad. Aquí ya nos salió lo que es el guardián. Y nada, aquí sigo aún haciendo estos verdes para conseguir también lo que es un poquito el oro del Karabakh e intentar reforzar un poquito las marchas mientras busco cabañas, ¿vale? Ahora después de este guardián jefe, imagino que tomaré todos los cofres y todo el oro para seguir continuando. Y no sé muy bien por qué elegí este. La verdad, creo que a lo mejor ya tenía seleccionadas las 5 marchas y bueno, según me van dando cabañas y me dan una marcha adicional, pues para que reduzca el daño que toma mi marcha está bastante bien. Así que, pues bueno, creía que tenía alguna más, pero se ve que no. Así que, pues bueno, aquí me gusta también aumentar un poquito el daño y demás. Y hemos tenido mucha suerte y nos ha salido ahí otra cabaña para empezar pues el siguiente nivel bastante bien. Así que nada, tuvimos también bastante suerte, nos tocó una dorada. Como también os he dicho al principio del vídeo, tenía pues la seguridad de que lo fuese a completar de uno. Entonces, al final he tenido suerte y me ha salido la primera. No sé si es muy normal, si no. Y si ya hay gente, no sé, yo escuché a alguno que lo estaba haciendo y demás en plan broma. Así que no sé si hay muchos vídeos o por ahí de otra gente que se lo haya pasado pues con una única marcha. Así que nada. También lo que intentaba era ir quitando los guardianes o los esbirros los que hacen más casillas pues para tener más oportunidad de encontrar cabañas, ¿vale? Así que nada, aquí ya de nuevo ya tenemos una cabaña, lo cual pues hace que el nivel aumente bastante. Aquí no sé muy bien por qué he pasado mi marcha a la primera. Supongo que para que aguante un poquito más las otras tropas. Pero la verdad que no era algo que me gustase. Aquí utilizo este pues para reducir un poquito el daño y asegurarme que pasaba pues los niveles más prontos pues con más vida. Aquí de nuevo pues lo vuelvo a corregir. Supongo que sería un fallito o algo. Aquí iba a utilizar la decoración, pero es que al final no me gusta, es lo que he dicho. Una vez que tomas la decoración, yo siento como que mis marchas van más débiles. No sé si es sensación mía o en realidad van más débiles. Es algo que sería pues para comprobar. Aquí curamos y ya vamos casi a tope para el siguiente nivel. Ya como veis ya no intento desbloquear todos, tampoco mato todos los esbirros verdes, porque ya tengo 1900 moneditas. Aquí les curo un poquito a todos para poder comprar más. Así que nada, compro la curación y el que reduce el daño tomado y vamos para el siguiente nivel. Estamos a tope por el nivel 13 ya, así que pues nada. Cuando sale una torre de flechas, siempre pues de primeras hacia la torre de flechas, pues para matarla y quitarla cuanto antes. Aquí de nada, sigo sin tener más tropas para utilizarlo, con lo cual la bendición esa que cogí para meter una tropa más, pues totalmente inútil. Aquí nos sale un tótem de curación, pero que le aproveche, la verdad, no me acuerdo. Porque ya hace pues un poquito de tiempo. Así que nada, vamos a ver si encontramos pues rapidito el guardián jefe y no tenemos que limpiar demasiado. Un esbirro élite, aquí nos ha bloqueado bastante. Voy a intentar pues quitar los verdes primero, básicamente pues porque meten muchísimo menos que los morados. Y bueno, aquí una bendición épica en un birrito azul. Y de nuevo pues vuelvo a utilizar uno que nos reduzca el daño. Porque bueno, como tengo las 9 reliquias, también voy abriéndome huecos para que vaya mejor para más adelante. Como estáis viendo ya pues no tomamos mucho daño, ya mis tropas están bastante fuertes en las marchas y no he tomado demasiado daño de este guardián jefe. Aún así, pues bueno, intento buscar lo que es que salga alguna cabaña, pues para poder ir con toda la salud a tope para el siguiente nivel. No hay suerte, así que pues nada. Utilizo una curación aquí y curo este. Y se me olvida, como estáis viendo ahí, utilizar el tótem. La verdad que nos hubiese venido súper bien porque nos hubiese curado la tropa que estaría más baja y ahora mismo no estaría en amarillo o una de esas y estaría a tope de vida. Así que nada,
de nuevo a por la torre a full. Aquí ya pues seguimos poquito a poco. Buscando de nuevo a lo que sería el guardián. Aquí mi sensación era de que íbamos muy bien. Que las marchas, sobre todo mi marcha principal, tenía muchísima vida. Y ya estábamos por el nivel 14. No hemos tardado mucho en encontrar este guardián, jefe. Y bueno, aquí nada, sigo limpiando los esbirros. Por lo que os decía, intentar buscar cabañas, ¿vale? Y nada, a ver si ahora aquí ya pues directamente... qué suerte uno para quitarle tropas. Así que nada, aquí también utilizaba estos, que cuando hice pues lo que sería carrera de velocidad no los utilicé, pues para intentar conseguir más oro y fortalecer un poquito más a la marcha. Pero bueno, tampoco es que fuese algo que me haya dado mucha cosa, porque nos ha dado 200 moneditas de oro de estos y nada. Aquí volvemos a intentar encontrar alguna cabaña, ya que siento que la curación me falta un poquito porque ya empiezan a estar en amarillo y me empieza a preocupar un poco. Aquí nada, utilizo uno para reducirle al guardián jefe y vamos a por él, ya que no hay más esbirros verdes. Aquí también intento que mi marcha tome un poquito más de daño para que seguir teniendo alguna marcha. Aquí esta me gusta bastante, la que le reduce un 10%, pero bueno, aquí decidí no tomarla, así que nada. Aquí no sé muy bien por qué le maté, igual para conseguir un poquito más de oro, no lo sé. Y fue una muy mala idea. Aquí es que estaba intentando encontrar cabañas sí o sí y al final pues tuve esa suerte para poder curar las marchas porque si no iríamos bastante mal, la verdad. A ver, siento que este vídeo se está alargando un poquito, pero es que el reino dorado no es que sea rápido. Así que pues nada, aquí pues de nuevo a por la torreta, ya está muerta, así que nada, seguimos buscándolo. Cuando salen estos de que le va reduciendo al guardián o esbirros, son bastante útiles porque pues me ahorra daño, sobre todo en los verdes. Entonces pues nada, seguimos aquí cogiendo los esbirros que nos abren más casillas para tener que matar menos cantidad. Y nada, pues aquí sigo buscando pues lo que son las reliquias, cabañas y demás, y a ver si pues ya de una nos sale el jefe para pasarlo. Aquí ya se me está haciendo un poquito pesado y me empezaba a aburrir. Pero pues bueno, aquí salió el jefe. Aquí de nuevo sigo intentando buscar cabañas, que ya no sé si a estas alturas es algo que sea útil o no. La verdad, porque pienso que me meten más casi que si no me sale ninguna que lo que consigo ganar. Pero bueno, cuando sale sí que es bastante bueno. Aquí de nuevo intento pues buscar más cabañas, ya que pues bueno, y intentando que las marchas que están en amarillo pues tomen menos daño, ¿vale? Aquí tenemos mala suerte, no sale ninguna cabaña. 500 de oro, bastante bien. Y ahora pues nada, esto le muevo de nuevo para intentar buscar una cabaña y de nuevo hemos tenido suerte, pero decido ir primero a por el guardián antes de utilizar la cabaña. Se me olvidó aquí lo que es haber utilizado alguna reliquia para reducir el daño y demás, y tuve tan mala suerte que se lo metí a este guardián, en vez de a lo que quería metérselo. Se lo metí ahí porque quería haber seleccionado la de atacar en vez de la de reducción de daño y haber dejado esa para más adelante, pero bueno, un pequeño fallito que aquí ya me estaba temiendo que me fuese a condicionar muchísimo la partida, porque como estáis viendo, después de este termino con todas en amarillo y muchas en rojo, bastante debilitadas. Y ahí ya como veis sí que cojo el ancla, que me gusta pues mucho, ya os he dicho, porque es como si entrasen las tropas enemigas pues bastante más débiles, ya que pierden un 10%. Aquí nada, ya vamos. Aquí creo que le maté básicamente por intentar buscar alguna cabaña y ya que había utilizado el buff este de que me hacía que me redujese el daño tomado, ¿vale? Si no, no lo hubiese matado. Y aquí, pues de nuevo, tomo las de reducción, curación, ataque. Y nada, ya vamos para los últimos 3 niveles. Matamos aquí al espirro
para intentar buscar al guardián jefe. Y bueno, primero para matar la torre que tenemos por aquí. Aquí seguía intentando, pues eso, que las que estaban en amarillo aguantasen para llegar a que encontrasen en algún momento alguna cabaña y demás. Aquí pues nos sale otra tropa, otra marcha extra para llevar, que es bastante bueno ahora, sobre todo al final, que es cuando más daño meten, y pues para reducir un poquito el daño que tomamos con la principal ya nos salió aquí el guardián jefe. Intento de nuevo matar los esbirros verdes para buscar alguna cabaña y curarme, ¿vale? Como os digo, siempre es lo que intentaba. Aquí decido hacerlo de la fila trasera porque es normalmente donde estoy metiendo a mi marcha, digamos, principal. Aquí he tenido toda la suerte de que nos salió una cabaña, así que pues solo utilicé un buff y en los próximos intentaré pues meterle dos, si es que nos sale, ¿vale? Que sobre todo me la reservo para los últimos niveles, que son los más difíciles. Aquí ya me da un poquito más igual cuál tomaba, pero no quería arriesgarme. Entonces, pues bueno, al final decido eso. Esta ya me parece que no lo hago. Aquí utilizo la curación y me acuerdo de utilizar este altar de Karuak, pues bueno, para pues curar la marcha de menos vida. La verdad ya tengo todas a muy buena vida, con lo cual ya pues aquí ya sabía que iba a estar pues conseguido 100% este reto de pasar lo que es el Reino Dorado con tan solo una marcha. Y bueno, aquí ya estamos terminando el penúltimo nivel. Me hubiese gustado también haberme reservado alguno de los de encontrar al guardián jefe para ir un poquito más rápido. Pero bueno, como era la primera vez que lo decido hacer, pues he ido un poquito más a lo seguro. Pero bueno, en futuros vídeos puedo intentar hacerlo más rápido y a ver cuánto tiempo tardo en hacerlo con una marcha. Aquí pues lo intento reducir lo máximo posible para que mis marchas vayan lo más vivas al último nivel. Así que pues nada, aquí ya nos hemos cargado lo que es el guardián jefe, hemos tomado muy poquito daño y vamos casi con la vida a tope para el último nivel. Y ya nada, aquí ya estamos en el último nivel. Aquí utilizamos el guardián jefe, que como con suerte me había guardado una, pero ya aquí estaba pensando que sí o sí alguno me iba a estar entorpeciendo, que no iba a poder ir tan directamente. Primero habéis visto que ha salido como el arbustito ese y después uno de estos esbirros verdes y aquí otro esbirro verde. Con suerte no ha sido un esbirro morado, con suerte. Así que pues bueno, algo bueno. Aquí ya pues nada, matamos al guardián jefe, utilizo este de reducción y también el otro para asegurarme que le paso más que nada y utilizo los de curación para ir con toda la vida posible. Bueno, solo utilicé uno, pero bueno, ya estaban muy en amarillo, le había metido muchos debilitamientos, así que nada, le terminamos con muy buena vida. Y bueno, ya está aquí completado el Reino Dorado con una única marcha. Cogemos la última recompensa y hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo.